como si una fuerza violenta, cargada de ira, le arrancara los elementos de la mano y los arrojara al suelo. Sintieron una presencia casi amenazante, justo detrás de ellos, muy cerca, como si alguien respirara en su nuca. Y es que hay lugares que no están vacíos, aunque lo parezcan. Casas abandonadas que, a simple vista, solo son ladrillos, tierra y silencio, pero que conservan algo que no se fue. Sin embargo, quienes se atreven a habitarla descubren que el verdadero problema no es lo que se ve, sino lo que permanece ahí, lo que se queda. Es muy común que haya familias que se mudan a viviendas económicas, alejadas de la ciudad, buscando una oportunidad, un nuevo comienzo, solo para descubrir que el precio real no era el dinero, sino convivir con algo que ya estaba ahí. La historia que estamos por contar es diferente a todas las demás que ya hemos contado. Esto le pasó a los tíos de una suscriptora del canal. Mis tíos alquilaron aquella vivienda cuando la situación económica no le permitía para mucho más. Estaba ubicada en un barrio alejado de la ciudad, donde las calles eran de tierra y la pobreza respiraba en cada rincón. El terreno era extraño, angosto pero excesivamente largo. La casa se encontraba en el frente y hacia el fondo se encontraba un pasillo interminable de tierra que parecían tragarse la luz. Desde el principio, la casa tenía algo inquietante. No tenía puertas ni ventanas instaladas, solo huecos abiertos hacia la oscuridad. El piso era de tierra apisonada y el baño se encontraba fuera de la casa, al final de ese largo y desolado pasillo. La necesidad llevó a mis tíos a aceptar vivir en ese lugar, así que comenzaron a arreglarla. Colocaron cerámico, instalaron aberturas, pusieron rejas por seguridad. Poco a poco, la casa empezó a parecer habitable. Solo que lo inhabitable no estaba en las paredes. La primera experiencia ocurrió en una noche sofocante de verano. El aire dentro de la casa era denso, pesado. Cerca de las 3 de la madrugada, mi tío despertó para ir al baño. Y entonces lo escuchó. Un sonido seco pero nítido, como una bolilla de vidrio rodando sobre el techo, de una esquina a otra, y luego de vuelta, una y otra vez. El silencio exterior hacía que el ruido se sintiera aún más antinatural. No era el sonido de un animal, tampoco era del viento. Era algo pequeño, duro y preciso. Terminó despertando a mi tío, que también lo escuchó. Las bolillas rodaron durante horas, como si alguien jugara encima del techo en plena madrugada. No se detuvo hasta que empezó a amanecer, pero solo fue el principio. Otra noche, ambos despertaron sobresaltados por un estruendo ensordecedor. El equipo de música se había encendido solo, a todo volumen. Las ventanas vibraban que parecía que se iban a caer en cualquier momento. Mi tío se levantó y lo apagó. Regresó a la cama y apenas se acomodó, volvieron a encenderse. Esta vez desconectó absolutamente todo lo que pudo emitir sonido. Solo así
podía dormir a partir de esa noche, porque los ruidos fueron escalando a diario. Con el tiempo, los ruidos, las sombras y los eventos inexplicables se volvieron parte de la rutina, tan frecuente que la familia terminó acostumbrándose. Al principio le causó mucho miedo, incluso le quitaba el sueño. Pero finalmente, después de muchos años, normalizaron los elementos que aparecieron y desaparecieron. Los ruidos extraños en diferentes horarios del día, las sombras por toda la casa, los olores en las habitaciones. Hasta que ocurrió algo diferente, algo físico, imposible de ignorar. Una mañana de primavera, mi tía despertó con el cuerpo cubierto de pequeños sarpullidos. Parecían picaduras de insectos a simple vista. Pensó que tal vez había pulgas en la cama, por lo que cambió la sábana y limpió en profundidad la habitación hasta terminar desinfectando todo. Pero al día siguiente fue aún peor. El sarpullido se había multiplicado. Brazos, piernas, espalda, rostro. Todo su cuerpo estaba cubierto. Lo más extraño es que mi tío, que dormía a su lado, no tenía absolutamente nada. Durante una semana, la situación continuó, hasta que decidieron hacer una prueba, intercambiando lugares de la cama. Esa noche, mi tío durmió donde ella solía ser. Y a la mañana siguiente, su cuerpo estaba lleno de sarpullido, mientras que la de mi tía había comenzado a desaparecer. Pero eso no fue lo más perturbador. De ese lado de la cama provenía un olor nauseabundo, un hedor imposible de describir. No era humedad, tampoco basura, no era un animal muerto, era algo más podrido. Limpiaron, desinfectaron y ventilaron el lugar, pero el olor no se iba. Desesperados, decidieron realizar una limpieza espiritual con sal e inciensos. Recorrieron todo el terreno, desde el fondo hasta la entrada, como si quisieran expulsar algo invisible. Todo parecía normal, hasta que llegaron al umbral de la puerta. Ambos describen exactamente la misma sensación, como si una fuerza violenta, cargada de ira, le arrancaron los elementos de la mano y lo arrojaron al suelo. Sintieron una presencia casi amenazante, justo detrás de ellos, muy cerca, como si alguien respirara en su nuca. Después de la limpieza, la actividad aumentó. Sombras que se deslizan por las paredes, ruidos inexplicables, el hedor persistente en la habitación, incluso voces. Llegaron a escuchar risas de niños jugando en su patio, donde no había nada. Entonces decidieron averiguar la historia de la casa. Querían saber qué había ocurrido antes allí. Los vecinos le contaron algo inquietante. Durante años, ese terreno había sido habitado por gitanos. Primero en carpa, luego comenzaron a construir una casa, pero nunca la terminaron. Porque de repente, los hombres empezaron a morir, uno tras otro. Fueron tantos que los sobrevivientes creyeron que una maldición había caído sobre ellos.
Una noche realizaron un ritual. Los vecinos recuerdan haber escuchado lamentos desgarradores durante toda la madrugada, provenientes de humanos y de animales. Nadie se atrevió a mirar y tampoco quisieron saber lo que había ocurrido esa noche. Al día siguiente, los gitanos se habían ido para siempre. Tiempo después, mi tío pudo adquirir su propia casa y se mudaron lejos, dejando atrás toda esa experiencia. Pensaron que todo había terminado, pero según cuentan, hasta el día de hoy, las cosas extrañas no desaparecieron. Muchas personas creen que los fenómenos paranormales están ligados a un lugar específico, que basta con mudarse, cerrar la puerta y dejar atrás. Pero hay casos en los que no son así. Hay presencias que no se quedan en las paredes, se adhieren a uno, se trasladan y esperan a ser fuertes para comenzar a manifestarse. Los tíos de nuestra suscriptora nunca volvieron a esa casa. Sin embargo, aseguran que en su nuevo hogar aún ocurren cosas imposibles de explicar. Algunas noches, la aguja del reloj se mueve con tal velocidad que el sonido que emite era igual al de un zumbido. En la cocina desaparecen elementos que estaban usando hace unos minutos y no vuelven a aparecer nunca más. Incluso la temperatura de la casa a veces suele bajar drásticamente de un momento a otro, sin ninguna explicación. Tal vez lo más perturbador no es lo que sucedió en aquella vieja casa de gitano, sino la posibilidad de que aquello que había en esa casa nunca necesitó quedarse en ella. Si esta historia te dejó inquieto, imagínate vivirla. Porque cuando algo te sigue, no importa dónde vayas, siempre sabrá dónde encontrarte. Si la historia te gustó, te invitamos a que ponga me gusta en el video, que active la campanita de notificaciones para no perderte estos relatos. Somos Sombras que Susurran y desde aquí te deseamos buenas noches.